Bueno, entonces con esta presentación quiero darles la bienvenida a esta charla de lo que es la multidimensionalidad y la simultaneidad del ser. Para los que no me conozcan y vean esta charla más adelante, mi nombre es Adriana Castaño, creadora de Energía con Pies, y soy una apasionada de explorar con las herramientas energéticas y espirituales los espacios místicos. Yo ocupo la canalización como fuente principal de inspiración y también la medicina energética. Y todo esto me ha abierto muchas puertas, y el trabajo durante tantos años con tantas personas me ha hecho ver que hay unos vacíos muy importantes desde escuelas muy antiguas. Y quiero contarles qué me inspiró a traer esta conversación hoy. La principal razón es que mucha gente se acerca a decirme: Adri, perdí mis conexiones, Adri, estoy desconectada, Adri, mis prácticas ya no me funcionan. Me funcionaron, ya no me funcionan. ¿Qué pasó? No encuentro el espacio, no encuentro el gusto, ya no me funcionan. Y una de las razones por qué ya no funcionan, además de que probablemente la herramienta ya está integrada o la práctica ya está integrada, que no requiere ser ni siquiera solicitada, ya vive en el día a día, la energía ya la expresa por cuenta propia. Y la siguiente razón es no haberse conectado con la multidimensionalidad de su ser y con la simultaneidad de su ser, porque los protocolos no van conectados con la multidimensionalidad ni con la simultaneidad. Los protocolos están muy amarrados a los conceptos de espacio, de tiempo y de 1, 2, 3, de procesos. La energía está disponible fuera de los procesos. Los procesos son para el lenguaje mental. Cuando estamos entrando en un espacio nuevo, los procesos funcionan muy bien, porque requiere que el cuerpo y la mente se adapten, porque hay un espacio cognitivo que desconoce la experiencia y necesita como formar pequeños registros. Esa es la razón por la que llega un momento donde ya está toda esa parte integrada al cuerpo y a la mente, y ya la energía del espíritu te está jalando como, hay más, por favor, vamos a otro lado, pero tú no te lo permites porque no abordaste esta multidimensionalidad y esta simultaneidad de tu ser en ese descubrir, en esa exploración, en tus prácticas energéticas y espirituales. Traje un texto de Hermes, del famoso Hermes, del 3 veces Hermes, fundador de las escuelas herméticas. Estas son palabras de él, y él decía esto en sus escuelas de alquimia. Este texto es parte de un texto mucho más grande, por supuesto, pero él dice: asciende de la tierra al cielo y desciende del cielo a la tierra, y de ese modo obtiene la fuerza de arriba y de abajo. Recuerda que esos alquimistas estaban siempre tratando de conquistar las energías del cosmos para la purificación del ser humano, para la trascendencia del ser humano, para manifestar elementos dentro de la tierra que tuvieran las fuerzas de las fuerzas de los cielos, la piedra filosofal, todos esos elementos especiales para la eterna juventud, para la inmortalidad. La inmortalidad era lo que el hombre quería conquistar a toda costa en el medioevo. Luego continúa: esta es la fuerza de las fuerzas que vence todas las cosas sutiles y penetra todo lo sólido. Y él habla de esto porque estos alquimistas no solamente trabajaban metales, no solamente observaban el cuerpo humano y su conciencia y sus conexiones, estaban también muy ocupados observando los astros, Sol, Tierra, planetas, desde el conocimiento que tenían por allá en 1500, 1400. ¿Sí? Estamos hablando de los europeos, porque los orientales ya hace mucho tiempo estaban trabajando la alquimia desde otro espacio. Así que él estaba diciendo esto, le decía: hay que conectarlo todo. Si no lo conectamos todo, no vamos a lograrlo. La fuerza de las fuerzas está en conectarlo todo. Y esto era algo de lo que ya hablaban los orientales, los alquimistas orientales. Y por eso de ahí se derivó este concepto que ellos ocupan llamado el microcosmos y el macrocosmos. El microcosmos tiene que ver con todas las relaciones del cuerpo humano con el cosmos. Y el macrocosmos, todas las relaciones del cosmos, el cosmos entre sí. Del cosmos como ese espacio que abrazaba esta realidad del ser humano. Y lo que hacen los orientales era
conectar ese microcosmos que partía del ser humano al macrocosmos que partía de las fuerzas del cielo, las fuerzas del universo. Entonces miren el concepto como era de grande. Para 1500 esto era un concepto muy grande en Europa, era una cosa que era para algunos. Nace esto de, esto tiene que ser secreto. Esto no es para todo el mundo, la gente se va a confundir. Además, estamos hablando de una época de un cristianismo muy fuerte, ¿sí? Así que iba a crear un movimiento social avasallador para la época. Así que así es como inician las escuelas herméticas, donde esto es para nosotros que tenemos la información. Y luego Hermes continúa, porque así se crea el mundo y solo mediante la adaptación se puede hacer esta cosa maravillosa. Está hablando de la alquimia. Entonces, la adaptación. Y la adaptación tiene que ver con la persistencia. Hay que persistir con las prácticas. Y la adaptación tiene que ver también con que dar la bienvenida a esos elementos nuevos que se empiezan a ver. No temer, abrazarlos. Y para eso tenemos que quitarnos de encima unas cantidades de escuelas donde dice allí no puedes entrar. No tienes las herramientas, no tienes la sabiduría, no tienes la fuerza. Y es lo primero que hay que observar cuando vamos a entrar al espacio multidimensional. Hay muchas historias alrededor del espacio multidimensional. Primero, que eres un punto en el universo sin fuerza y que en el espacio multidimensional hay muchas fuerzas que te van a consumir. Esa es la primera zancadilla, el primer trancón que tenemos. Porque así fue como nos detuvieron, así fue como nos separaron de esta información. Entonces, aquí lo primero que les quiero invitar a recordar, porque esto es recordar. Esto es recordar. Y ustedes van a escucharme y van a empezar a recordar. Y en el transcurso de los días más adelante, van a seguir recordando. Yo no les estoy mostrando nada nuevo. Vamos a quitarles esas capas. Y todo lo que lo impida, lo destruya, todo lo que impida esto, lo destruimos, por favor. Todo lo que impida recordar, ir más profundo en mi espacio multidimensional y la simultaneidad de mi ser, lo descreamos, destruimos, disipamos y liberamos, por favor, ahora mismo. Y también quiero que destruyan y descrean toda expectativa que tengan con respecto al encuentro de este rato que vamos a compartir. Es muy importante que rompan la expectativa. Si crean expectativa, van a escuchar solamente a mí. Y yo no, quiero que también se escuchen ustedes, que se permitan recordar, permítanse recordar. Es supremamente importante que todos empecemos a recordar de manera natural. Así que vamos a continuar. Así que vamos a darnos ese permiso de ir más allá de lo que hemos visto hasta ahora. Así que me quiero referir también a esta línea del Splendor Solis, que es un libro de alquimia, que me pareció preciosa, preciosa. Y dice, la línea textual es, estudia lo que eres, de lo que eres parte, lo que sabes de este arte. Esto es realmente lo que eres. ¿Qué sabemos hasta ahora? Sabemos que somos seres que no somos simplemente un cuerpo. Somos seres con conciencia, somos seres con un origen fuera del planeta, en nuestro espacio de conciencia, el cuerpo es del planeta, pero nuestro espacio de conciencia es de otros lugares, es de lugares donde el mundo energético y el vínculo con el espacio de conciencia es muy amplio, es muy, muy amplio. Y son espacios donde hay un gran reconocimiento de esa fuente llamada universo, de ese amor incondicional que es el que mantiene la eterna construcción de esta experiencia. Eso lo sabemos. Que no podemos entrar al laboratorio a confirmarlo es otra cosa, pero lo sabemos, porque vamos a espacios, meditamos, canalizamos, hacemos mediunidad, hacemos viajes espirituales, hacemos viajes chamánicos, hacemos sueños lúcidos, hacemos premoniciones, somos psíquicos, viajes astrales, por mencionar algunos. Hacemos registros de sistemas energéticos en el cuerpo. Desde hace miles de años esos registros existen. A punta de meditación, porque así fue como nació todo eso, a punta de meditación y visiones. ¿Sí? Podemos hacer una idea, podemos manifestarla, podemos hacer contacto con otros seres humanos y amarnos y odiarnos y crear todo un caos, o también y volver a crear algo maravilloso. Miren los creadores que somos. Así que nosotros sabemos que, y si estás aquí es porque sabes que
vas más allá de lo que es el planeta Tierra. En el planeta Tierra estás aquí experimentando algo maravilloso, ¿sí? Pero sabes que eres de otro lado y que traes contribuciones. Y también sabes que te falta algo, que te falta ese pedacito, que es que no llego, que es que me falta, ¿cómo llego allí? Y tomo cursos y programas y cursos y compro libros y hablo con fulano y sultano y exploro, ¿sí? Y siempre, porque estamos en esa búsqueda de cómo entro a ese espacio que me hace tanta falta. Entonces, yo a este texto de estudia lo que eres, yo diría, recordemos lo que somos, recuerda lo que eres, ábrete ese espacio y lo que eres no es de una sola dimensión, es multidimensional y ya te acompaña y tiene que ver con este concepto de simultaneidad, ya está aquí, es querer acceder, es querer arriesgarte a lucir como más loco y acceder a esa información. Cuando nos recordamos lo que somos, recordamos de lo que somos parte. Y que nosotros también ya hay un saber. Cuando reunimos todo esto, este recordar, este saber, ese sentido de pertenencia más allá de una familia, una cultura, una geografía, un idioma, una religión, una raza, una edad, cuando entramos a ese espacio, eso se rompe completamente, pierde significancia. Cuando entramos a ese espacio y vamos a comprobarlo, no existe lo que existe en ese plano. Vamos a entrar a ese espacio. Quiero que por un momento, nuevamente, se lance en ese espacio. Vamos a empezar a ocupar este espacio de multidimensionalidad. Es simplemente colocar la intención. Quiero entrar a mi espacio multidimensional. Quiero expandirme 1000 veces de lo que percibo hoy. Mi percepción, por favor, que se aumente 1000 veces. Y solamente eso, no hay que empujarlo. Ya está allí. Quiero que mi percepción crezca 1.000.000 de veces y quiero expandirme con ella. Y expándete. Ahora, 1.000.000.000 de veces. Y ese 1.000.000.000 de veces de expansión ya estás fuera de este planeta hace rato. Y siéntete allí en esa expansión que has crecido un montón. Y allí en ese espacio de expansión, preocúpate. Enójate. Trata de manipular y controlar esta realidad. Desde esa expansión, manipularla para un resultado, para un beneficio exclusivamente para ti, propio, con todo el egoísmo del mundo, olvidando el resto de la humanidad. En ese espacio de expansión. Y ahora, estando allí mismo, llama el amor. Llama ese amor incondicional para que te inunde, para que te ayude a recordar tu energía de origen, para que la traiga a ti. Que cada poro de tu cuerpo lo perciba y que cada partícula de tu ser expandido más allá de las estrellas también lo perciba. Que todo tu universo se inunde. Vuelve aquí, vuelve aquí, vuelve aquí. Ahora, continuemos. Esas son cosas que lo que les estoy mostrando son prácticas que son súper sencillas, que están en nuestra energía instaladas, que la pueden llevar en cualquier momento. No estén preocupados, preocupadas, muevan este campo, expándanse y allí, traigan esa preocupación y verán que esa preocupación se desvanece, pierde total importancia. Y hay una fuerza mucho más grande que vas a sentir todo el apoyo donde dices, ah, esto se resuelve, esto también se va a resolver. Muy bien, ¿por qué es importante? Bueno, si hay un comentario pueden dejarlo en el chat, yo lo voy mirando, ¿listo? Ahora, ¿por qué es importante? Y esto yo empecé esta conversación, con eso yo empecé esta conversación. ¿Por qué es importante este tema de la multidimensionalidad y simultaneidad del ser, de tu ser? Primero, porque te va a permitir evolucionar en tus prácticas energéticas y espirituales. Miren, hay algo muy importante que siempre deberán recordar, y esto lo sé por experiencia.
yo empecé a ampliar mi mundo, mi espacio espiritual y místico por mis prácticas energéticas. Yo me formé en medicina energética. Ese fue mi primer paso. Y yo no esperaba ni escuchar voces, ni canalizar, ni hacer viajes espirituales, ni llevar a las personas a otros espacios más grandes de su realidad en la Tierra. Yo eso no me lo esperaba. Yo me iba a dedicar a trabajar en camilla, a abrir canales, a armonizar sistemas energéticos, a apoyar gente en tratamientos, a superar tratamientos y muy invasivos y superar episodios de salud crónicos. Yo a eso me iba a dedicar. Pero creció tanto que ya era muy pequeño. Así que esto es muy importante que lo tengan en cuenta, que además lo olviden. El espacio se vuelve pequeño porque no nos salimos del cuadrado, porque no nos salimos del protocolo, porque no nos damos permiso. Yo me di ese permiso de, ok, voy a ver qué se va a dejar ver con el siguiente paciente. Algo más pasaba. Y con el siguiente, algo más grande pasaba. Con el siguiente salían voces en otras lenguas. Con el siguiente apareció un protocolo que yo nunca había visto. Y la gente respondía a él. Algo se movió y no sé dónde es. Claro, era otro espacio de su ser. No era en su cuerpo, era otro espacio de su ser. Y su percepción también se iba abriendo. Entonces, cuando tú te sientas atascado o atascada en tus prácticas, pregúntate, ¿dónde no me estoy dejando expandir? Y vas a ver que lo vas a encontrar. Lo más típico que yo encuentro es, por ejemplo, muchos canalizadores vienen a consulta conmigo. Y la consulta es la siguiente. Adri, es que yo quiero ir más lejos, pero me da mucho miedo. Me da mucho miedo porque en esos otros espacios hay entidades malas. Y empiezan a contarme toda esa narrativa que veo muy claramente de dónde viene. En Latinoamérica hemos sido muy bien adoctrinados. Y empiezan a hablar de demonios, de robaalmas, de seres inorgánicos, y todo esto empieza a parecerse. Ese espacio multidimensional está habitado por todo lo que hay y todo lo que es. Y eso nos incluye a nosotros con nuestros miedos. Si queremos ir más allá de lo que un techo cristal, que es el siguiente punto, te permite ver, tienes que lanzarte a ese espacio, recordando quién eres, recordando la energía dominante que eres en tu universo y recordando que estás conectado a ese amor incondicional. Tienes que recordarlo. Yo le voy a decir algo. A mí me apasiona el tema de los demonios por la forma en que fueron traídos al planeta. Los demonios fueron traídos forzados. Fueron forzados. Ellos no dieron una voluntad. Esto estamos hablando de época mucho, mucho antes de Cristo. Porque la historia del planeta no empieza en el cristianismo. Empieza 8.000, 10.000 millones de años en Oriente. Millones no, 10.000 años en Oriente. ¿Sí? Y estos seres fueron traídos. Y son seres que piden a gritos ser retornados a sus orígenes. A gritos. Y parte de los protocolos que yo ocupo, que no los enseño, no lo he enseñado, yo he enseñado el que me habla con las entidades, que es te retorno a tu lugar de origen, te retorno a tu universo, te retorno para que no regreses nunca más a este planeta, a esta realidad, a estos cuerpos, a este universo. Eres libre, retorna a tu hogar. Esa es una parte del protocolo. La siguiente parte es abrirles ese espacio de amor sin miedo. Y ustedes no se imaginan esa energía esplendorosa y amorosa que empieza a crecer. No es para quemarlos, es para que encuentren ese espacio. Pero claro, esto para mí es parte de un caminar. Yo también pasé por ese lado de qué susto, qué miedo. Y les hablo de esto porque yo sé que los latinos tenemos esa cercanía a esto de qué miedo por los demonios. ¿Sí? Entonces, sí, hay una fricción, hay un momento en que, ay, como, qué incomodidad, porque tengo que romper todo eso que me contaron, pero hay que hacerlo. Ahora,
Es mi caso, no los estoy invitando a hacer lo mismo, bajo ninguna circunstancia. Les estoy invitando a que observen cuál es ese espacio disponible que no quieren atravesar por el que les da miedo. Los mediums, qué susto, todos estos muertos hablándome. Tú puedes decirle que no, pero ay, qué miedo decirles que no porque es que estoy en servicio y es mi labor. No, no es tu oficio. Si no quieres hacerlo, no lo haces. No, no estoy disponible ahora. Tengo que trabajar en mí. Tienes que buscar otro canal mientras yo aprendo a ocupar mi mediunidad. O puedes decirles, bueno, te contribuyo. Los días miércoles, eso se llama horas de oficina con las entidades. Es un programa y se llama así. Les dices, todos los miércoles de 8 a 10 de la mañana, facilito entidades. Los que quieran venir, con mucho gusto, los atiendo. Si ven, el miedo no es atenderlos. El miedo es esclavizarse de ellos y el miedo es a no poder soltarse porque no ocupamos el espacio de la energía dominante de nuestra vida. Y es normal que dé miedo, pero entonces aquí la pregunta siempre va a ser, ¿de dónde viene ese miedo? ¿Cuál es la parte dentro de mí que debo trabajar? ¿Es algo que me contó la religión? ¿Es algo que me dijo alguien? ¿Una amiga me contó esto y esto? Los testimonios de las amigas no sirven mucho. De una vez te cuento, Alejandra. No nos sirven mucho porque las amigas también vienen con su círculo de miedos. ¿Sí? Entonces, cuando empezamos a consumir los miedos de los otros, pues ahí tenemos un problema más grande, porque ahora no son solamente los tuyos, son los de los demás. Entonces, para eso te regalo esta pregunta y es, ¿cuál es este miedo que no es mío? ¿A quién le pertenece este miedo? ¿A quién le pertenece? Y no tienes que saber a quién, porque realmente no es de tu amiga, ni a la mamá de tu amiga, ni al cura de no, es todo un conglomerado de energías. Y como en el mundo energético no existe ni el tiempo ni el espacio, están ahí todas presentes. Entonces la pregunta es, ¿de quién es este miedo? Y así por varios días y te vas limpiando. ¿A quién le pertenece este miedo? Lo retorno con partículas de conciencia. Lo retorno a su origen con partículas de conciencia. Y algo más, no estás obligada. Mediums no están obligados. Si no quieren ocupar la mediunidad, no la ocupen. No están obligados. Pero que esa mediunidad aparezca les está contando que hay habilidades conectadas a esa mediunidad. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo puedo explorar mis otras habilidades? Muéstrense mis habilidades, por favor, que están conectadas con esta mediunidad. La mediunidad, el psiquismo, no está separado del espacio espiritual y místico. No, todos están conectados y a cada uno de nosotros se nos muestra de manera diferente. Pero entonces tenemos que estar dispuestos a este espacio de multidimensionalidad y simultaneidad del ser, de que todo está allí disponible y de que hay un espacio mucho más grande de lo que me enseñó mi maestro, de lo que me enseñó ese programa tan maravilloso que estudié, de lo que me enseñó el libro, de lo que me enseñó este hombre gurú maravilloso que anda por todo el mundo haciendo sanaciones. Siempre hay un espacio más allá y a esto nos lleva a disolver esos techos de cristal. La época de los gurús están lejos, ya se acabó, ya no funciona, porque ahora la información está en manos de todos. Ahora un gurú lo que hace es deformar la información, deformarla. Un gurú la deforma. ¿Por qué la deforma? Porque lo está contando con su experiencia. Los gurús eran válidos en la época en que eran unos cuantos los ocupaban la información. Unos cuantos tenían acceso a la información, ya sea porque tenían el dinero para ir a estudiar con los grandes maestros en la India, o en China, o en Tailandia, o porque eran personas que se han entregado sus vidas completas al servicio en un convento, en un monasterio, o cualquier organización religiosa o espiritual, ¿sí? Eran personas que hablaban muchos idiomas, entonces tenían acceso. Muchos idiomas no, con que hablaran en inglés solamente, hubo años atrás donde que hablar inglés tenían mucha más información porque eran pocos los que hablaban el idioma. Entonces, esa época era muy válida porque eran esos mensajeros importantes. Y fue muy importante que aparecieran porque abrían las puertas para otros. Y estamos hoy aquí por ellos. Y gracias, 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 gracias. Pero ya,
ya pasó, porque ahora todos tenemos la información y tenemos que empezar a ocuparla. Entonces, estos gurús, estos maestros, y aquí quiero incluir chamanes y taitas, han puesto techos de cristal. Yo tuve una experiencia hace años atrás, que conocí un hombre que había seguido el camino del, de la ayahuasca. Él estuvo internado en la selva del Amazonas 5 años. Me lo encontré porque fui a un sitio que es un centro arqueológico aquí en Colombia que se llama San Agustín. Y la última calle de este pueblo, que hace parte del espacio arqueológico, había una tienda y había un cuadro maravilloso. Era un cuadro maravilloso, era espectacular. Tenía unos colores que se salían de ese cuadro y era un taita fumando su pipa lleno de colores, colores y colores y colores. Entonces yo me encantó, yo pregunté por el cuadro cuánto costaba, porque estaba dispuesta, pareció bellísimo. Y él me dijo, esto viene de la época en que yo viví en el Amazonas. Yo, ay, ¿cómo así? Yo estaba fascinada con semejante historia, ¿no? Que me iba a empezar a contar. Digo, sí, yo seguí el camino de la ayahuasca. Y entonces él me contó que empezó el camino de la ayahuasca. La ayahuasca es una planta sagrada muy común aquí en el Amazonas andino, cerca de los Andes. Entonces, él tenía muchos problemas y se fue a hacer lo que hace todo el mundo, un viaje con ayahuasca para mirar qué estaba pasando. Y él, fue tanta la fascinación que él volvió otra vez y volvió otra vez. Y fue varias veces hasta que se acerca el taita y le dice, el taita es como el hombre sabio de estas tribus que ofrecen estas bebidas. Le dice que es como el equivalente del chamán. En las selvas se le dicen taitas. Entonces él le invita, le dice que se una a la comunidad y que se una al camino de la ayahuasca. Y él, claro, se sintió privilegiado y se quedó. Y yo le dije, ¿qué pasó? Él me dijo, un día que estaba en un viaje, dice, yo me di cuenta que quería ir más lejos en mi viaje y no me dejaban, y no me dejaban. Entonces él dice que él dijo, sentía un techo de cristal, podía ver todo al otro lado, pero no me dejaban llegar allá. Los espíritus no me dejaban llegar allá. Entonces dijo, yo quiero, yo no, lo que me dio a entender fue que se sentía prisionero de una burbuja. Y fue cuando él decide dejar el camino de la ayahuasca. Y me cuenta cómo no lo querían dejar ir. Hasta que finalmente le dan el sí. Pero él dice que le tocó insistir mucho. Y él se retira de ese camino. Entonces él dice que él se retira de allí y continúa haciendo que sigue en contacto con ese espacio grande por las meditaciones. Y que ya había roto ya ese espacio que solamente le mostraba la ayahuasca. Y ya podía viajar más lejos. Y que allí se había encontrado con el amor de Jesús. Entonces, es una historia muy linda. Y yo tengo ese concepto de techo de cristal desde allí. Yo sé que otras escuelas lo usan de otro lado, yo lo uso desde allí, por eso les cuento la historia, quiero que entiendan de dónde viene para mí techo de cristal. Entonces, el techo de cristal es cuando alguien te dice, y solamente puedes llegar hasta cierto punto, porque ahí en adelante es peligrosísimo. Porque ahí en adelante, ve a la luna, pero ojo, no vayas al lado más oscuro de la luna porque ahí están los magos, los hechiceros. Ojo, no vayas a ir y así. Y ojo, no vayas a hacer canalización porque hay una cantidad de entidades negativas que te pueden poseer. El cine, donde muestran esas películas donde hay posesión de cuerpos como si fuera facilísimo hacer posesión de cuerpos. La posesión de cuerpos no es así como en las películas, eso no funciona así. Es algo mucho más elaborado y es lleno de permisos y consentimientos. ¿Sí? Cuando no eres la energía dominante de tu energía y de tu cuerpo, se facilitan muchas cosas para aquellos que están observando a quién pueden ocupar. Por eso es tan importante recordar esto, ser la energía dominante de la vida. Y no te ocupan así como así, eso se requiere todo un proceso, de eso vamos a hablar hoy, porque eso no es como que entré al cementerio y una energía me poseyó, no, eso no es así, ¿sí? Eso no funciona así. Puedes de pronto tener, por ejemplo, lo que hablaba Alejandra de mediunidad,
de pronto uno se contagia de esa vibra de miedo, pero si uno está atento y uno dice, un momentico, esto no es mío, así que, aquí le pertenece esto, se retorna a sus orígenes con partículas de conciencia. Pero si no rompes ese miedo, si no rompes ese techo de cristal, si no rompes esa barrera, te vas a quedar en la misma práctica, con la misma herramienta, hasta el día que te aburres y buscas a un mentor que te diga, diciéndole, mis herramientas no funcionan más, ya no sirven, yo estoy desconectada. No es desconectada, la herramienta está mal, es que la energía, tu espíritu te está pidiendo más, te está pidiendo que te sientes en tu poder, que te sientes en tu energía, que te sientes dueño de tu universo y empieces a encontrar más, porque necesitamos personas navegando desde su energía de origen, navegando desde su espacio místico para cambiar la realidad, para traer nuevas semillas de luz, nuevas semillas de conocimiento, nuevas semillas de percepción, nuevas semillas con mucho saber. No somos cualquier cuerpo andante que come, duerme y se reproduce. No. Es parte de la función del cuerpo humano probablemente, pero nosotros somos una conciencia aparte de lo que el cuerpo quiere experimentar. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Nuestro espíritu. Este cuerpo ocupa nuestro espíritu. Es una co-creación maravillosa. Este cuerpo nos facilita experimentar esta realidad. Y como espíritu también le podemos facilitar al cuerpo a experimentar realidades más grandes de la que conocen, que es dormir, comer, defecar y reproducirse. ¿Sí? Entonces, es supremamente importante. El tercer punto es la facilidad del espacio místico. Cuando tú conoces este espacio, cuando reconoces el espacio multidimensional y la espontaneidad de tu ser, cuando lo reconoces, el mundo se vuelve gigante. El universo se vuelve gigante. Y reconoces que no hablamos de un solo universo. Reconoces que hablamos de muchos universos. Reconoces que no solo se trata de Alejandra, de Judith o de Liliana. Reconoces que se trata de una Judith, Alejandra, Liliana, un X o Y personaje capaz de ocupar muchos personajes. Capaz de moverse en diferentes líneas de tiempo y espacio y experimentarlas todas. Sabes que puedes viajar al pasado, presente, futuro, porque la multidimensionalidad, eso es posible, no hay tiempo y espacio. Y la simultaneidad también, porque todo está disponible al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, hay que salir de esa barrera. Esas son barreras. Y son barreras, y por eso empecé esta conversación hablando de las escuelas herméticas, hablando de Hermes. Esa barrera fue puesta allá, por allá. 1500 para hablar de las escuelas herméticas. Pero la iglesia data de mucho antes de 1500. ¿Sí? Así que eso es para empezar a permitirle que se percole nuestra realidad. Como les dije, van a empezar a recordar. Van a empezar a recordar. Si dejan que esta información entre, ¿cómo sabe que la información está entrando? Porque uno empieza a crearse muchas preguntas. Aquí no se trata de hacernos los equivocados o los correctos. No se trata de que yo esté equivocado o correcta o que tú estés equivocado o correcta experiencia. Se trata de empujar las puertas, ¿Qué hay aquí que puedo abrir? ¿Qué hay aquí para mí hoy? ¿Por qué estoy aquí hoy? ¿Qué es lo que quiere abrirse en mí? Porque no estás aquí por casualidad. Y miren que no somos muchos que estamos aquí. Continuemos hablando de la evolución de las prácticas energéticas y espirituales y la multidimensionalidad y simultaneidad del ser. Esta imagen es una representación energética cuando consumimos mucha información. Cuando nos atoramos, hagan de cuenta cuando vamos a la pastelería y quiero esta galleta de chocolate, quiero este bizcocho con arequipe, quiero este ponqué de novia que me encanta, quiero esta aromática, quiero un capuchino. Yo esto lo he visto. Yo esto lo he visto en una cafetería una vez. Y todo, y lo quiero todo. Y se lo come y luego la indigestión. ¿Sí? Entonces, mira este personaje atorado de información. Atorado, completamente atorado. ¿Sí? Su mente no es capaz de procesarla toda.
y su cuerpo mucho menos. Porque en una parte de su ser empieza a empujarlo a moverse a espacios que no conoce. Un espacio típico es el que estamos hablando hoy. ¿Cómo es eso posible? Multidimensional. ¿Cómo es eso posible? Que mi energía de origen, ¿qué es eso? Que tengo esa energía dominante, ¿qué es eso? Que tengo que empujar techos de cristal, ¿qué es eso? Eso es alta información, ¿sí? Y si no hemos sido constantes, si no nos conocemos con nuestras prácticas, esos atoros son muy comunes. Mucho que hacer sin el espacio para percibir. Mucho que hacer sin el espacio para hacer la tarea y observarla. ¿A qué los quiero invitar? A que tomen la información que está llamándolos. Eso que es más atractivo, eso que dice, esto que para mí es fácil. Con atoro y todo, por ejemplo, Alejandra nos contaba que ella ocupa la mediunidad, pero que le da un poco de miedo, pero ella sabe que es una facilidad para ella. Ella sabe que ahí hay un regalo para ella. Ella sabe que hay habilidades conectadas ahí para ella. Entonces, bueno, me ocupo de mi mediunidad. ¿Y me ocupo cómo? Conmigo. Nadie me va a enseñar cómo ocupar mi mediunidad. Mucha gente me puede hablar de lo que es, me puede hablar de su experiencia y me puede inspirar. Y me puede dar los primeros pasos, unas luces para iniciar. Pero como individuo, cada uno de nosotros, nadie nos puede enseñar cómo movernos en nuestro universo local. No, nos pueden dar luces, nos pueden inspirar, pero entregarnos el manual de cómo ser canalizadora siendo Adriana, en ninguna parte lo va a encontrar. Luces. Estamos en otra época, una época donde el saber respira por los poros. Así que es supremamente importante esta parte, muy importante. Reconózcanse, hagan un listado, ¿qué es lo que es fácil para mí? Y háganlo con la honestidad así al frente, siendo muy, muy honestas y honestos. Esto requiere honestidad, requiere vulnerabilidad. ¿Qué es fácil para mí? Una lista de 100 habilidades, 100. Esto me menciona a mí. 100 habilidades. Y uno llega a las 100. Al principio saldrán 3, 4, 5. Después saldrán unas 20. Y luego empiezan a hacerse preguntas. Bueno, ¿qué es fácil para mí? En el colegio, ¿qué era fácil para mí? Mis amigos, ¿qué sienten que es fácil conmigo? En mi trabajo, ¿qué es fácil para mí? Todo lo que vimos en ese espacio material son atributos de nuestro espacio energético y espiritual. Son expresiones. ¿Qué es fácil? Entonces, ¿qué funciona para mí? ¿Qué funciona para mí como Adriana, Judith, Alejandra? ¿Qué es fácil para mí? Y hagan ese listado. ¿Sí? Y de este listado de 100, ¿cuáles son las más atractivas? Y de esas más atractivas, ¿cuáles quiero ocupar ya? Y de esas que quiero ocupar ya, ¿en cuál me voy a concentrar hoy? ¿En cuál me voy a enfocar este mes o este año? ¿Sí? Y eso no quiere decir que no busquemos mentores, acompañantes. No. Quiere decir que nos tenemos que ocupar nosotros. Que hay gente que nos puede dar luces e inspirarnos, sí. Pero el trabajo grueso es nosotros con nosotros. Así que lo primero aquí es hacer espacio. Mucho espacio. Por eso yo soy tan fanática de las exploraciones. Las exploraciones nos cuentan mucho de quiénes somos. Ahora, de eso ya hablamos un poco. Disolver techos de cristal. Siempre que entramos como les conté hace un momento, siempre que entramos a las prácticas energéticas, hablamos de lo básico, las energéticas. Que voy a abrir mi tercer ojo, que voy a alinear mis chakras, que voy a hacer movimiento energético con el cuerpo, que voy a hacer sueños lúcidos, lo que sea. Con una que elijan, una que elijan, esa una, de manera irremediable, va a ampliarse, va a ampliarse el mundo, va a ampliarse, van a empezar a suceder cosas y tienen que estar dispuestos a entrar a ese otro espacio,
porque ese es el espacio de la multidimensionalidad, de algo que no podías ver en tu mera realidad sin la herramienta o sin la práctica. Y tienes que estar dispuesto a ir más lejos cuando eso se deje ver. Yo hice una rutina energética por 7 años, sagradamente. Cuando podía hacerla 3 veces, hacía 3 veces. Por mucho tiempo la hice 2 veces. 7 años. Hasta que hubo un día que yo dije, no pasa nada. No pasa nada con esa práctica. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces, lo que sucedió en ese entonces era que yo ya estaba ocupando el Qigong. Y empecé, bueno, voy a reemplazar la rutina de Qigong. Pero hubo algo en mí que empecé a darme cuenta de que era que el movimiento de esa rutina ya existía en mí. Porque empecé a percibir que podía resolver cosas simplemente con pensar en los movimientos. Eso es lo que significa ser la herramienta, ser la práctica, donde el cuerpo ya, la energía, resuelven solos, porque aprendieron esa ruta. Ahora, 7 años es un montón de tiempo. Probablemente fue mucho antes, pero conectada a eso, tengo que hacer la práctica, tengo que hacer la práctica, tengo que hacer la práctica, tengo que hacer la práctica. Es que uno tiene ese estrés, ¿no? Porque así nos educaron, ¿no? Entonces, lo importante es esto, es darse permiso de ir más allá. Si yo me quedo pegada con que esta es la rutina, han pasado 2 cosas. O aún estaré haciéndola sin avanzar, sin expandir el espacio, o la había abandonado y había dicho, ya se acabó la rutina, ya no funciona. Eso no funciona para mí o yo no sirvo para eso. Lo normal es decir que yo no sirvo para eso, ¿no? Eso es lo normal que decimos. Entonces, dense ese permiso. Por eso yo siempre que enseño algo, los que han estudiado conmigo, que aquí hay varios, saben que yo siempre les digo, permítanse expandir lo que han aprendido. Si algo quiere cambiar de forma, desen el permiso de cambiar de forma, de cambiar de ruta. Siempre recordando que todo es en pro de su bienestar y que son la energía dominante de su espacio. Así que empiezan sus prácticas. ¿Qué práctica es esa que los está llevando a ir más allá? En la canalización es típico, es súper típico. Yo hace muchos años, yo antes de formarme como canalizadora de manera formal, con acompañante, con mentor, yo canalizaba ángeles, porque a mí se me empezó a dar consulta. Empecé a escuchar voces y empecé a pasarle los mensajes a las personas. Y empecé, para mí ese entonces todo era ángeles. Nadie habla sino de ángeles, todo el mundo habla de ángeles. Entonces yo empecé a conectar con los ángeles y a los ángeles. Y luego yo empecé a sentir que la energía cambiaba, que yo quería conectar con los ángeles, pero que esa energía parecía una energía mucho más grande, una energía mucho más, era diferente. Y yo, no, ángeles. Y empecé a tener pesadillas. Que iba por un corredor y, ¿cómo era la cosa? Era un corredor y había una cantidad de puertas. Y yo trataba de, como de entrar, ¿cómo era el caso es que yo no me daba permiso de entrar a otros cuartos. Era algo así, ya ni me acuerdo del sueño. Y me tocó buscar, pero a veces me causaba, era una pesadilla, no lo soy yo, era una pesadilla, eso me causaba muchísimo malestar. Y yo recuerdo que yo tuve que buscar la ayuda de un monje tibetano en ese entonces que yo asistía mucho a mi papá cuando estaba muy enfermo. Y él me dijo, él me quedó mirándome y me dijo, háblame de tus prácticas. ¿Cuáles son tus prácticas espirituales? Y entonces le decía, los angelitos, no sé qué. Y me queda mirando y me dice, tú tienes miedo de traicionarnos, ¿no es cierto? Yo me quedé como de una pieza. Y me dijo, ese sueño es eso, es tu miedo a traicionarlos. No te das permiso de ir más lejos porque tienes miedo a traicionarlos. Entonces allí me soltó lo que les voy a soltar a ustedes. En ese espacio expandido no existe la traición. Son energías en contribución todo el tiempo. Los ángeles siempre van a estar para ti. Las energías, si tienes esta separación de ángeles, maestros ascendidos, dragones, la diosa Shiva o el dios Shiva, bueno, se me vienen todas esas deidades hindúes, no sé por qué. Si, a Shiva, a Kali, si tienes esas separaciones así,
donde haces conexión con esas frecuencias, están en otro plano, no son seres humanos. Esas creaciones de envidia, celos, egoísmo son muy humanas, son muy carnales, son muy de este colectivo, de ese sistema que hemos creado en el colectivo humano. Pero en ese espacio eso no existe. Siempre van a estar para ti. ¿Que tenemos preferencias? Sí, soy canalizadora y tengo preferencias, sí las tengo, ¿sí? Pero yo sé que cuando yo quiero traer todo ese universo a mí, lo puedo traer a mí. Yo eso lo sé. Y los ángeles no están bravos conmigo porque yo canalizo dragones. Y los dragones están bravos conmigo porque yo canalizo ángeles. Eso no existe. Para mí eso fue supremamente importante porque en ese momento él me rompió mi techo de cristal y en ese momentico me di el permiso de dar acceso a esa multidimensionalidad disponible. Y de ahí para allá, de ahí para acá, lo que he hecho es crecer y crecer y crecer y crecer. Yo no estoy hablando de lo que me contó un libro, estoy contando mi experiencia de ir más allá y de empezar también a vivir en ese otro espacio que yo le he llamado la simultaneidad. Y voy a contarles de qué se trata esto. Y lo he escrito de manera textual como yo lo siento. Es el arte de vivir en diferentes realidades al mismo tiempo. No es mental ni es cognitivo. Puede ser más bien el resultado de una imaginación poética. Esto lo escribí anoche muy inspirada porque me reventé la cabeza de cómo se los explico. Y la pregunta que vino entre mí es, Adri, ¿por qué quieres hablar de esto? ¿Por qué quieres contarles? ¿Qué es lo que tanto quieres contarles acerca de la simultaneidad? Y es lo siguiente. Cuando yo estoy, voy a hacer un caso personal, que por mucho tiempo fue muy molesto, y es con mi mamá. Y era que me molestaba enormemente verla cómo nos trataba de manipular desde ese personaje de la víctima. Mi mamá tiene en su ser, tiene de todo menos víctima. Se los digo, es capaz de hacer unas cosas que no lo hace una víctima. Es capaz de levantarse como un león y crear lo que ella quiere crear. Pero cuando se trata de manipular, tiene este personaje que es un twist muy incómodo. O lo tenía, que ya no lo tiene, porque se acabó cuando yo empecé a mirarla desde este otro espacio que les voy a contar. Y eso empezó a incomodarme eternamente y empecé a enojarme mucho con ella. Y a ese enojo me llevaba a querer distanciarme, a estar muy lejos de ella. ¡Ah! No la soportaba. Y hay algún tipo de sentimiento de culpa, ¿no? Es mi mamá, es mi mamá, es mi mamá. Entonces, un día tuve esta percepción de un momento. En esta realidad ocupa este espacio de ser mi mamá, pero ella es mucho más que mi mamá. Es el espacio que ocupo aquí, en este cuerpo, para generar este cuerpo y que este cuerpo me ocupe a mí. Y eso inmediatamente hizo un crack, reventó algo. Es como, wow, es un ser tan poderoso como cualquier otro ser en el planeta. Y desde ese entonces, cada vez que la miro, o que empecé a mirarla, empecé a mirar así, simultáneamente, la mamá, al mismo tiempo este ser expandido creando movimiento para experimentar aquí. Así, expandido. Cuando yo lo empecé a mirar desde ese espacio expandido, y al mismo tiempo viéndola como mi mamá, su drama se terminó. Porque ella necesitaba que yo estuviera muy contraída para que su drama funcionara. Y dejó de funcionar. Ella conmigo ya no es esa persona. Es que he escuchado que como que por ahí como que con mis hermanos se la da a veces de víctima. Pero conmigo nunca más me puede suceder. Yo la miro así. Y eso cambió completamente la relación. Cambió completamente. Bueno, obviamente no falta el día que se me olvida expandirla y me la encuentro en este espacio chiquito aquí. Y cuando veo que me estoy como encrespando, digo, momentico, y otra vez entro a ese espacio de simultaneidad y de multidimensionalidad. Y es lo mismo cuando digo cuando trabajamos con entidades, llámense demonios, llámense desencarnados, llámense maestros ascendidos, llámense ángeles.
¿Por qué tenemos que reducirle el espacio a la conexión con estas entidades? Hablemos de las entidades, los seres de luz. Llamemos seres de luz a las entidades que están conectadas muy directamente con la fuente. Ángeles, maestros ascendidos, dioses, dragones, todos estos seres que navegan desde esa energía, ¿sí? Desde el esplendor solis, porque ahí viene el nombre, el esplendor del alma, del oro, de la conexión con todas estas fuerzas. Esto es el esplendor solis. Entonces, cuando esos seres de luz, cuando reconocemos esos seres de luz y su presencia, si aprendemos a movernos en esta multidimensionalidad y simultaneidad, sabemos que están todo el tiempo aquí y que estamos todo el tiempo en conexión con ellos. Cuando yo camino por los bosques o por la montaña, yo estoy en conexión con lo que estoy viendo con mis ojos físicos, lo que estoy sintiendo con mi piel, con mis oídos, y al mismo tiempo estoy sintiendo ese espacio etérico, etéreo, y toda esa presencia. Para mí desapareció este espacio de tengo que entrar en trance, en un trance meditativo, o en un trance chamánico, o en un trance de plantas para poder cultivar esa conexión. No estoy diciendo que no sea divertido entrarnos a ese espacio del todo, como sucede con los viajes espirituales y como sucede con la meditación o con las plantas, o con otros tipos de prácticas, respiración también, también respiración que nos lleva a otros estados alterados de conciencia. Es más, a mí esa palabra estado alterado de conciencia para mí tiene que normalizarse. Tiene que haber prácticas que lo normalicen, que nos permiten estar ahí muy presentes todo el tiempo. Y esta es mi invitación hoy, que empiecen a moverse cada segundo de su vida en esa multidimensionalidad y simultaneidad. Y yo les prometo que su vida va a cambiar, que sus relaciones van a cambiar, que van a dejar de temer, porque nunca más se van a sentir solos, desempoderados. Eso sí, siempre recordando que son energía dominante de su universo local. Eso es supremamente importante. Entonces, las prácticas que les quiero dejar son las que les he compartido hoy. Bueno, y unas más, cuando interrumpa la pantalla les muestro un par de prácticas más. Las prácticas para cultivar la multidimensionalidad y simultaneidad del ser están a un respiro de distancia. Una es el cuerpo y la otra es energía. El cuerpo es una gran pauta para mover nuestra energía. Y nuestra energía tiene que ver con la manipulación de nuestro mundo, de nuestro universo local. Y yo aquí utilicé muy a propósito una palabra que es manipulador. Es una palabra que me tocó trabajar muchísimo porque yo fui educada con monjas y yo tenía hasta el tuétano esta cosa de la manipulación tiene que ver con no ser transparente y ser mentiroso. Y me encontré con una conferencia de un señor llamado Gary Douglas. Y él dice, la gente se empezó a desempoderar cuando empezó a perder el poder de manipulación. Manipulador, un niño hace lo que sea para lograr llenar su anhelo más intenso. El anhelo más intenso del niño puede ser una banana, puede ser un dulce, puede ser entrar a la piscina. Y él lo hace. Y no hace daño. Simplemente se pega a su anhelo más intenso. Y él está diciendo esto. La manipulación es el conectarnos, vincularnos con nuestro poder para crear algo mejor para nosotros y para todos. Que otros utilicen este poder para hacer daño es algo diferente. Pero la manipulación es el vínculo, es la maniobra con nuestra energía para crear algo mejor para todos. Vamos creciendo y nos dicen, eso está mal, eso está mal. Y siempre lo que está mal es lo que tiene que ver con crear algo más para nosotros. ¿Lo pueden sentir? Siéntanlo. Otra vez. No nos hagamos ni equivocados ni correctos, ni por favor me hagan equivocada ni correcta. Es simplemente estoy exponiendo una energía que quiero que se con ustedes y creen muchas preguntas. Muchas preguntas con esto. Bueno, hasta que llega la presentación, voy a compartir las prácticas, voy a interrumpir el compartir de pantalla. Muchas gracias por los que se han quedado hasta este momento
Muy bien. Voy a pasar a la práctica. ¿Alguna inquietud? Algo antes de pasar. Bueno, hagamos la práctica y luego las escucho. Muy bien. La práctica. Vamos a empezar con el cuerpo. Quiero también que tengamos una percepción acerca del cuerpo. El cuerpo es un sabio. El cuerpo ya ocupa la multidimensionalidad y la simultaneidad. ¿Cómo la ocupa? Simultaneidad. El cuerpo no requiere ni la orden ni un paso a paso. Sí hay un orden, pero es un orden dentro del espacio de conciencia, que es todo un misterio, ¿no? Donde todo funciona al mismo tiempo, sin necesidad de pedirle permiso a nadie. Todos saben que cuentan el uno con el otro. El corazón sabe que cuenta con los pulmones y los pulmones saben que cuentan con el corazón. El cerebro sabe que cuenta con el corazón. El corazón sabe que cuenta con el cerebro. Los músculos, tendones, metabolismo, sabe que cuenta con el sistema nervioso. El sistema nervioso sabe que cuenta con todos esos sistemas también para expresarse. Ya allí hemos hablado de una cantidad de comunicaciones que son multidimensionales. El sistema nervioso es una dimensión. El sistema cognitivo es otra dimensión. El corazón es otra dimensión de información. ¿Sí? Entonces, miren ya cómo se mueve esto. Y la simultaneidad, porque todos funcionan al mismo tiempo. Cuando estamos estresados, es casi que un colapso de todos esos sistemas tratando de comunicarse y de llegar a un punto de armonía. Es prácticamente eso. Entonces, el cuerpo ya conoce esto. Para el cuerpo esto no es raro. Y ni hablar de la energía. La energía sabe que cuenta con muchos sistemas. Y la energía sabe que con un sistema se active, que con un sistema que se oriente, va a encontrar espacio para entrar en armonía y en balance. ¿Sí? Y voy a decirles para dónde voy, porque les estoy contando esto. Hay movimientos en el cuerpo muy interesantes que podemos provocar. Movimientos, por ejemplo, las esferas de energía, los círculos de energía, los infinitos de energía con la cabeza. Son maneras de movilizar nuestro espacio. Por ejemplo, hay un movimiento que me gusta muchísimo y que probablemente los que han tomado talleres conmigo, que les están haciendo remota, ahí está ese ejercicio. Se hacen círculos por todas partes, al frente, a los lados, atrás, por arriba, por abajo. Están nutriendo su espacio energético, ¿verdad? Aquí va el reto. Es que hagan conciencia de toda la energía que están moviendo y que hagan conciencia de que cuando hacemos este círculo, por ejemplo, no estamos creando un círculo, estamos creando muchos círculos que generan muchos otros más círculos. Y que esos círculos no se quedan quietos en este plano. Esos círculos empiezan a abrirse y empiezan a moverse en muchas direcciones, hacia adentro y hacia afuera. El cuerpo invita a los círculos, pero tu conciencia de lo que se está creando con ese movimiento hace que haya un despliegue mucho más poderoso de estos círculos o de estas figuras, porque puede ser un círculo, puede ser unos infinitos, pueden ser esferas, simplemente abiertas con la esfera. Es ser conciencia de que esto se multiplica, eso no se queda allí quieto. Es energía, recuerden, es energía. Y como no es lineal, ella empieza a tomar direcciones diferentes. Entonces, si mantienen conciencia todo el día de esto que han creado, van a empezar a entrar más fácil a esa multidimensionalidad y simultaneidad del ser. Porque todo va a seguir sucediendo todo al mismo tiempo, acompañándonos en esa experiencia física.
Otro ejercicio, la gente que está en Escuela de Dragones conoce este ejercicio muy bien porque fue de las primeras enseñanzas que les hice cuando trabajamos movimiento energético, y es un ejercicio. Este ejercicio es súper sencillo, ¿verdad? Simplemente, no me, es que se me van las manos con la cámara, pero es simplemente recoger energía de la tierra, la elevan, la abren de la corona y se bañan con ella. Quiero que entiendan algo. Cuando hacemos esto hacia arriba, no es un cilindro de frente, es una cantidad de energía que empieza a desplegarse a nuestro alrededor y en diferentes planos. Porque multidimensionalidad quiere decir diferentes planos, y cada plano, cada uno de esos planos tiene diferentes frecuencias, diferentes vibraciones. Eso significa ser multidimensional. Entonces, al momento de empezar a hacer estos movimientos, van a empezar a sentir que un gran cilindro de luz empieza a crecer y a expandirse alrededor, a expandirse, expandirse, expandirse. Y esa es energía de la Tierra, y no es un poquitico de energía de la Tierra, estamos trayendo toda la Tierra. Hagan conciencia de esto. Estamos trayendo toda la Tierra, traemos toda la Tierra y la ponemos aquí en nosotros y la vinculamos con quienes somos nosotros. No hay necesidad de hacer esto, es aquí. La energía ya sabe qué hacer. Y cuando subimos y abrimos la mano, estamos bajando toda la energía del cielo, del cosmos, de esta manera. Y seguimos creando el ciclo. Aquí va el reto. Empezar a sentir que estás trabajando esto en todas las direcciones. Desde la percepción, sentir que trabajas con el cuerpo volteado hacia atrás, con el cuerpo mirando hacia los lados, con el cuerpo trabajando desde abajo, patas arriba, ¿sí? En diferentes planos. Yo sé que no es fácil al comienzo. Por eso es que dije, no es cognitivo ni es mental, es plenamente, eso hace parte del espacio místico. Eso ni siquiera es espiritual, eso ya es espacio místico. Es el espacio místico es aquello que va más allá, que supera la realidad de la mente, del cognitivo humano. Es místico hoy, en el futuro ya no va a ser místico. Cuando se normalice, va a dejar de ser místico. Es una práctica que vive en los artistas energéticos de Oriente. Ellos saben esto. Y porque saben esto, pueden trabajar con gente de manera muy diferente sin tocar el cuerpo. Y yo lo he experimentado. Uno puede sacar el cuerpo energético de la persona y trabajarlo. Es fascinante cuando gana confianza en ese plano. Entonces, hagan esas prácticas. Doy el ejemplo con la mano porque de pronto con el cuerpo queda un poco confuso. Hagan de cuenta que este es su cuerpo. Este es su cuerpo. Y está trabajando la cabeza, las manos, los pies. Mientras sostiene el cuerpo acá, sientan, perciban que su cuerpo también está trabajando en esa posición, también esta posición, también la otra posición invertida, de espalda de la lateral, y también así, patas arriba, ¿sí? Entonces, imitando que todo este movimiento energético además también se multiplique en todas estas posiciones. Es un reto, es una tarea grande, ¿sí? Pero no es imposible. No es imposible, se puede hacer. Cuando estén caminando, sientan cómo se multiplican, sientan cómo al mismo tiempo están en muchos lugares. Ser consciente de la multidimensionalidad no quiere decir que seamos dispersos. Tenemos que mantener mucho enfoque en dónde estamos haciendo presencia en esta realidad. Pero es el percibirnos en nuestra posibilidad de expansión. Cuando percibimos esa expansión, entrar a ese espacio de posibilidades infinitas es más fácil. Confiar en los desenlaces misteriosos y milagrosos se vuelve muy fácil. Pero hay que saber ocupar este espacio de multidimensionalidad y simultaneidad. Muy bien. Hasta aquí vamos a llegar. Yo puedo seguir y seguir y seguir, pero eso es lo que quería compartirles hoy, que para mí es supremamente importante en estos tiempos, porque yo veo a la gente colgando sus prácticas porque creen que la práctica no sirvió o porque ellos están desconectados. Y no es cierto. Eso no es cierto.
No, nada de eso ha pasado, simplemente que hay que romper ese techo cristal, hay que entrar al espacio multidimensional, ese espacio de hay más, pero tengo que entrar allí siendo quien yo soy en mi totalidad completa.